José María Aznar siempre vendió una imagen, la del funcionario eficiente, el hombre del rigor económico que sacó a España del pozo. Pero tras esa fachada de inspector de Hacienda, se gestaba un ambicioso proyecto de poder que trascendía las fronteras de la península. En este 2026, cuando el pasado regresa para pasar factura, Aznar ya no es solo el expresidente de la foto de las Azores. Es un magnate de las sombras, un hombre cuyos hilos se extienden desde las fundaciones de pensamiento ultra hasta las listas de pasajeros de vuelos que nunca debieron existir. Hoy empezamos a desenterrar los trapos sucios de un imperio levantado sobre privatizaciones, amistades peligrosas y un silencio que empieza a resquebrajarse. El primer gran secreto a voces de su mandato fue el desmantelamiento del Estado. Bajo su mano, España vivió la mayor ola de privatizaciones de su historia. Pero no fue un libre mercado real, fue un reparto entre amigos. Aznar colocó a sus compañeros de pupitre y de pupitres de colegio en las presidencias de las mayores corporaciones del país. Esa fue la semilla de su fortuna actual. Al crear una nueva clase de millonarios agradecidos, Aznar se aseguró una red de favores que cobraría años después en forma de asesorías millonarias y asientos en consejos de administración internacionales. El hombre que decía que España va bien, se estaba asegurando de que, sobre todo, le fuera bien a él y a su círculo íntimo. Llegamos al terreno más pantanoso. En este 2026, nuevas filtraciones de los archivos de Jeffrey Epstein han vuelto a sacudir las estructuras del poder global. Aunque Aznar siempre ha mantenido una distancia cautelosa, su nombre ha empezado a aparecer en las notas al pie de página de las redes de influencia neoyorquinas que Epstein frecuentaba. No se trata solo de una presencia física, se trata de la pertenencia a un ecosistema de poder donde los favores, el tráfico de influencias y las fiestas privadas eran la moneda de cambio. ¿Qué sabía realmente Aznar sobre las actividades en la isla mientras estrechaba manos en los clubes más selectos de Manhattan? Sus vínculos con la administración Bush y el ala más conservadora de Estados Unidos lo situaron en el epicentro de un mundo que hoy está bajo una lupa judicial implacable. El trapo sucio no es solo la sospecha, sino la red de amistades que lo conectan con lo más oscuro de la élite global. Hoy, José María Aznar no vive de su pensión de expresidente. Mueve su capital a través de fondos de inversión en paraísos fiscales y asesorías de lujo para News Corp y otras entidades globales. Su fortuna es el resultado de décadas de puertas giratorias que él mismo ayudó a aceitar. Pero el 2026 no perdona. Las sospechas sobre sus conexiones internacionales y la gestión de su patrimonio oculto están empezando a salir a la luz. El halcón de las Azores está descubriendo que, por muy alto que vueles, siempre hay un rastro que te conecta con la tierra, y con sus secretos más turbios. Para José María Aznar, la Costa del Sol no es solo un lugar de vacaciones, es su cuartel general de verano y el epicentro de su red de contactos más lucrativa. En los exclusivos clubes de golf de Marbella, entre brindis con vinos caros y puros de importación, se han cerrado acuerdos que nunca figurarán en el boletín oficial del Estado. Aquí, el expresidente ha consolidado el clan de Guadalmina, un grupo de empresarios y exministros que operan bajo una premisa clara: el poder político se traduce en dividendos privados. Pero tras el brillo de la alta sociedad marbellí, se esconden trapos sucios que huelen a petróleo y a comisiones por intermediación internacional. El hombre que se presentaba como el guardián de la moral pública, ha terminado siendo el mejor anfitrión de las fortunas más opacas del planeta. No se puede hablar de la fortuna de Aznar sin mencionar a su pieza maestra, su yerno, Alejandro Agag. Lo que empezó con una boda faraónica en el Escorial se convirtió en la mayor oficina de relaciones públicas del mundo. Agag ha sido el puente necesario para que Aznar acceda a los fondos soberanos de Oriente Medio y a los grandes capitales británicos. A través de la Fórmula E y otros negocios globales, el entorno de Aznar ha creado una estructura donde es difícil distinguir dónde termina la diplomacia y dónde empieza el negocio familiar. Se investigan transferencias de asesorías que, bajo la apariencia de relaciones institucionales, podrían ser en realidad el pago por abrir puertas del Estado español a inversores extranjeros. El clan no solo mueve dinero, mueve influencias a escala continental, utilizando el apellido Aznar como una llave maestra que nunca deja de girar. En este 2026, los documentos filtrados revelan que Aznar ha actuado como el conseguidor predilecto de varias monarquías del Golfo.
Sus viajes constantes a Abu Dhabi no son solo visitas de cortesía a viejos amigos en el exilio. Se sospecha que Aznar ha intermediado en contratos de infraestructuras y armamento, cobrando porcentajes que fluyen a través de sociedades radicadas en jurisdicciones de baja tributación. Aznar entendió antes que nadie que el verdadero poder no está en el escaño, sino en el teléfono. Un expresidente español es el comercial más caro y eficiente que un jeque puede contratar. El trapo sucio más incómodo es el origen de esos fondos. Mientras España debatía sobre la ética energética, su expresidente presuntamente facilitaba el desembarco de capitales árabes en sectores estratégicos del país. Una red de favores cruzados donde la soberanía nacional parece haber sido puesta en venta en cómodos plazos anuales. Y mientras el dinero fluye desde el desierto hasta Marbella, las nubes negras del pasado internacional siguen acechando. Los rumores sobre su presencia en círculos de poder neoyorquinos vinculados a figuras hoy caídas en desgracia, como Epstein, son el ruido de fondo que Aznar no logra silenciar. Aunque él lo niegue con su habitual arrogancia, el 2026 está demostrando que en el mundo de los vuelos privados, siempre queda una hoja de ruta. Aznar cree que ha construido un búnker de oro en Guadalmina, pero el sol de Marbella está empezando a proyectar sombras demasiado alargadas. Marzo de 2003. José María Aznar puso los pies sobre la mesa de George W. Bush y, con ese gesto, cambió el destino de España. Pero mientras el país gritaba no a la guerra en las calles, Aznar estaba cerrando el contrato de su vida. La invasión de Irak no fue solo un error geopolítico, fue el casting de entrada para el club más exclusivo del capitalismo de guerra. Aznar no buscaba armas de destrucción masiva, buscaba un asiento en los consejos de administración donde se decide el destino del petróleo, las armas y la reconstrucción de naciones. El trapo sucio de esta página es la monetización del conflicto. Tras dejar la Moncloa en 2004, Aznar no se retiró, empezó a pasar la factura por su lealtad incondicional al eje Washington-Londres. La primera gran recompensa llegó de la mano del magnate de la desinformación, Rupert Murdoch. En 2006, Aznar se incorporó al consejo de News Corporation. ¿Su mérito? Haber sido el altavoz más fiel de la narrativa de guerra en la Europa continental. Sus detractores lo llaman el sueldo del silencio. Durante años, Aznar ha cobrado cientos de miles de euros anuales simplemente por estar ahí, por su acceso a la red de influencia conservadora global. Pero hay más, a través de esta posición, Aznar ha sido vinculado a operaciones de lobby para favorecer intereses extractivos en Oriente Medio, utilizando su pátina de estadista para blanquear negocios que huelen a pólvora. El negocio más turbio de Aznar tras la presidencia ha sido su asesoría en empresas de inteligencia y seguridad privada. Se le ha vinculado con entidades que operan en los márgenes de la legalidad internacional, ofreciendo servicios de seguridad en países desestabilizados. En este 2026, las investigaciones sobre el uso de mercenarios digitales y físicos en campañas de desestabilización en América Latina apuntan a redes de influencia donde Aznar es una pieza clave. Ya no se trata de tanques, sino de algoritmos y control de recursos, y Aznar está en el centro de esa nueva guerra invisible. ¿Cómo encaja el caso Epstein en este puzzle de guerra y poder? Las redes de Jeffrey Epstein no eran solo para el placer depravado, eran redes de chantaje y espionaje corporativo. Los archivos que salen a la luz en 2026 sugieren que el Club de las Azores compartía mucho más que estrategias militares. Se habla de reuniones en islas privadas donde se decidían contratos de reconstrucción y flujos de capital. Aznar, siempre discreto, aparece en la periferia de este círculo, en las listas de agradecimientos de fundaciones que hoy están bajo sospecha federal. El halcón de las Azores podría haber volado en aviones que hoy son el epicentro de la mayor vergüenza del siglo XXI. Septiembre de 2002. El monasterio de El Escorial, símbolo del imperio donde nunca se ponía el sol, fue el escenario de lo que muchos llamaron la boda de la tercera hija de los reyes de España. Pero el enlace de Ana Aznar no fue solo un evento social, fue la puesta de largo de una nueva aristocracia del dinero. Aznar, en el cenit de su poder, reunió a reyes, jefes de Estado y, sobre todo, a la red de empresarios que estaban construyendo la España de las comisiones. Lo que en ese momento parecía un cuento de hadas, hoy, en 2026, se estudia como la fotografía de un crimen organizado.
Bajo los arcos de piedra, se sentaban juntos los que privatizaban el país y los que, años más tarde, acabarían en la prisión de Soto del Real. Años después, la investigación de la trama Gürtel reveló el trapo más sucio de aquel enlace. Parte de la celebración fue pagada por las empresas de la red de Francisco Correa. No fue un regalo de amistad, fue una inversión. Correa, el hombre que movía los hilos de los eventos del Partido Popular, era un invitado de honor. Aznar siempre ha negado conocer los negocios de sus invitados, pero la realidad es que su familia se convirtió en el escaparate de una red que saqueó ayuntamientos y comunidades autónomas. La boda en el Escorial fue el día 1 de la corrupción sistémica que infectó al PP. El expresidente no solo fue el padrino de su hija, fue, por omisión o por conveniencia, el padrino de una generación de políticos que convirtieron la gestión pública en un mercado de favores privados. Tras la boda, el poder del clan Aznar se trasladó a las consultorías de lujo. El yerno, Alejandro Agag, pasó de ser un joven asistente a un gigante de los negocios globales. Pero los trapos sucios no se quedaron en el pasado. En 2026, las autoridades investigan cómo el Círculo de El Escorial ha seguido moviendo capitales a través de estructuras financieras opacas que conectan Madrid con paraísos fiscales. Aznar ha sabido mantener su nombre fuera de las sentencias judiciales, pero su familia ha sido señalada constantemente por el uso de información privilegiada. Se les acusa de actuar como facilitadores para fondos buitre que compraron vivienda pública en Madrid a precios de saldo. La ética que Aznar predicaba en sus discursos se desmoronaba en las juntas de accionistas de su entorno más cercano. Es en este círculo de poder absoluto donde los nombres vuelven a cruzarse. Las fiestas de la alta sociedad internacional donde Agag y Aznar eran fijos, son las mismas donde se movían figuras como Ghislaine Maxwell. En el 2026, la pregunta ya no es si se conocían, sino cuántos de esos contactos forjados en la boda de El Escorial terminaron formando parte de la red de favores que Epstein utilizaba para chantajear a la élite global. El clan Aznar, obsesionado con el prestigio, se encuentra hoy atrapado en una red de sospechas que vincula su fortuna con lo más turbio de la aristocracia financiera. La boda imperial fue, en realidad, el banquete de las sombras. El trapo sucio más rentable de Aznar es su papel como arquitecto de la derecha en América Latina. A través de FAES y la red Atlas Network, Aznar ha tejido una alianza que va mucho más allá de la ideología. Se le acusa de actuar como el facilitador para que multinacionales españolas recuperen terreno en países donde los gobiernos de izquierda habían cerrado las puertas. No es solo política, es corretaje de alto nivel. Aznar viaja, da conferencias y señala quién es el buen candidato. A cambio, su entorno empresarial supuestamente recibe contratos de consultoría y asesoramiento legal en esos países. Es una puerta giratoria de dimensiones continentales donde Aznar vende estabilidad política a cambio de una cuota de participación en los negocios que se generan bajo el ala de sus aliados. Aquí es donde el pasado internacional de Aznar se vuelve incómodo. En la red de contactos que sostiene a FAES, aparecen nombres que también frecuentaban los círculos de la Clinton Global Initiative y otros foros donde el nombre de Jeffrey Epstein era un rumor constante. En 2026, se investiga si parte de los fondos que nutrieron el prestigio internacional de Aznar provenían de las mismas redes de filantropía opaca que Epstein utilizaba para lavar su imagen y comprar silencios. ¿Fueron los eventos de FAES financiados por capitales que buscaban algo más que libertad económica? La sombra del chantaje y el tráfico de influencias que rodeaba a la élite neoyorquina roza ahora los cimientos del búnker de Aznar. El mediador de las Azores podría haber estado bebiendo de una fuente envenenada. Aznar utiliza la ideología como un escudo. Cada vez que alguien pregunta por sus finanzas, él responde hablando de la unidad de España o del peligro del comunismo. Pero tras las banderas, hay facturas. El hombre que dice defender la libertad está, presuntamente, atrapado en una red de favores económicos que hipotecan su discurso. El 2026 está revelando que FAES no es un centro de pensamiento, sino un centro de pagos. Y cuando la ideología se convierte en una transacción, el trapo sucio es la propia democracia. Antes de ser presidente, José María Aznar era inspector de finanzas del Estado. Nadie conoce los recovecos de la ley tributaria mejor que él. Pero el hombre que una vez juró perseguir el fraude,
parece haber dedicado su jubilación a perfeccionar el arte de la ingeniería fiscal. En este 2026, las filtraciones de los llamados archivos de Delaware han puesto nombre y apellidos a una estructura que conecta Madrid con paraísos fiscales de baja tributación. Aznar no solo mueve influencias, mueve capitales a través de un laberinto de sociedades pantalla diseñadas para que su verdadero patrimonio sea un fantasma para el fisco español. El trapo sucio de esta página es la hipocresía de quien exige sacrificios al pueblo mientras protege su propia fortuna en el anonimato del extranjero. Aznar y su esposa, Ana Botella, crearon Famastella para gestionar sus derechos de propiedad intelectual y conferencias. Pero la justicia ha sospechado durante años que esta sociedad es solo la punta del iceberg. Informes de inteligencia financiera sugieren que existen ramificaciones en Delaware y Luxemburgo que manejan activos inmobiliarios y financieros que nunca han sido declarados en España. El truco es simple, cobrar en el extranjero por asesorías que ocurren en España, evitando que el dinero toque el suelo tributario nacional. Es legal sobre el papel, pero moralmente devastador para un expresidente. El escándalo en 2026 se centra en cómo estas sociedades han servido para recibir pagos en especie de fondos de inversión que se beneficiaron de las privatizaciones de su época. El rastro del dinero es una línea recta que une los despachos de la Moncloa de los años 90 con las cuentas offshore de la actualidad. ¿Por qué es tan peligroso el vínculo con el caso Epstein en este contexto? No se trata solo de la presencia en fiestas, sino de la triangulación de fondos. En los círculos de poder neoyorquinos que Aznar frecuentaba como consejero de News Corp, se movían capitales de origen oscuro que buscaban legitimidad en Europa. Se investiga si las redes de Epstein, conocidas por su capacidad de blanquear no solo reputaciones sino también fortunas, tuvieron contacto con el entramado societario de Aznar. El 2026 hectáreas revelado que varios de los donantes de las fundaciones que apoyan a Aznar en Estados Unidos estaban directamente vinculados al financiero pedófilo. El trapo sucio es la procedencia del capital. ¿Estuvo el expresidente de España recibiendo dinero o beneficios de una red que utilizaba el chantaje y la explotación como moneda de cambio? José María Aznar cree que el laberinto de Delaware es infranqueable. Pero en un mundo hiperconectado, el secreto bancario es una reliquia del pasado. El hombre que se siente por encima del bien y del mal está descubriendo que su mayor enemigo no es la oposición política, sino su propio rastro digital. El patrimonio que tanto se ha esforzado en ocultar está empezando a emerger de las sombras. Y el precio de ese descubrimiento podría ser su legado histórico. Para José María Aznar, lo público siempre fue una ineficiencia que debía ser corregida por el mercado. Pero lo que empezó como una teoría económica terminó convirtiéndose en un lucrativo mercado de puertas giratorias. Mientras él predicaba la excelencia, sus antiguos ministros y colaboradores cercanos se posicionaban en los consejos de administración de las grandes aseguradoras y empresas de gestión hospitalaria. El esquema fue perfecto. Primero, se infrafinanció la sanidad pública, luego, se ofreció la gestión privada como la única solución. Empresas vinculadas a fondos buitre estadounidenses desembarcaron en España con alfombra roja. ¿Quién puso la alfombra? Los mismos hombres que Aznar formó bajo su ala. El escándalo que estalla en 2026 revela que Aznar ha actuado como el enlace estratégico para estos fondos en Europa. A través de sus consultoras, habría cobrado millonarias sumas por asesorar en la adquisición de clínicas y hospitales públicos privatizados. Es el negocio perfecto, usas el poder político para crear la necesidad y el poder privado para cobrar la solución. El beneficio de estas empresas termina en cuentas opacas, lejos del alcance del sistema público que una vez las sostuvo. ¿Qué tiene que ver Jeffrey Epstein con la sanidad española? La respuesta está en la red de inversión. Los archivos filtrados en 2026 muestran que muchos de los fondos que invirtieron en la sanidad privada madrileña compartían gestores y estructuras con el entramado financiero de Epstein y Leon Black. Aznar, como pieza clave en el tablero de influencia conservadora en Estados Unidos, habría facilitado reuniones entre estos magnates y el poder político regional en España. Se investiga si parte de las comisiones por estas operaciones se camuflaron como donaciones a fundaciones aliadas de Aznar. El trapo sucio es la higiene del dinero. Aznar se movía en un ecosistema donde el capital no tenía moral,
donde los mismos que financiaban redes de explotación también compraban hospitales en Europa para blanquear su imagen. José María Aznar siempre ha dicho que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Lo que no especificó es en el bolsillo de qué ciudadanos. Mientras el sistema de salud español lucha por sobrevivir, el expresidente y su entorno han construido una red de seguridad financiera blindada por el negocio de la enfermedad. El 2026 está demostrando que las facturas de la salud pública se pagaron en los despachos de los amigos de Aznar. Y el precio fue mucho más alto que el dinero, fue la confianza en el sistema. José María Aznar siempre supo que la información es el arma más peligrosa. Durante su mandato, colocó a sus leales en las cúpulas de los medios públicos y favoreció la creación de imperios mediáticos amigos. Pero su verdadera obra maestra ocurrió después de salir de la Moncloa. No se limitó a influir en la prensa española, se convirtió en una pieza del engranaje de News Corp, el gigante de Rupert Murdoch. En este 2026, el trapo sucio que emerge de los archivos confidenciales es cómo Aznar utilizó su posición en el Consejo de Administración de Murdoch para limpiar su imagen internacional y atacar a sus enemigos políticos. No era solo asesoría, era propaganda estratégica. Un expresidente convertido en el guardián de un relato que protegía sus negocios y enterraba sus escándalos bajo capas de noticias falsas y desinformación dirigida. La relación con Murdoch fue el seguro de vida de Aznar. Mientras en España la justicia empezaba a acercar al Partido Popular por la Gürtel, en los medios de la red Murdoch, Aznar era presentado como el estadista global infalible. Se investiga si esta posición fue utilizada para presionar a gobiernos y jueces, utilizando el poder de fuego mediático de la Fox o el Wall Street Journal para lanzar advertencias veladas a quienes osaran investigar sus finanzas. Aznar no solo cobraba un sueldo, cobraba impunidad. A cambio, él abría las puertas de Iberoamérica a los intereses de Murdoch, facilitando la expansión de plataformas digitales y canales de noticias que seguían su misma línea ideológica. Un intercambio de favores donde la libertad de prensa fue la primera víctima. Aquí es donde el muro mediático empezó a mostrar grietas. En el 2026, nuevas revelaciones apuntan a que el entorno de Epstein tenía vínculos estrechos con altos ejecutivos de las empresas donde Aznar era consejero. El trapo sucio es el silencio comprado. Se sospecha que Aznar, gracias a su influencia en News Corp, ayudó a bloquear investigaciones periodísticas que vinculaban a importantes figuras de la derecha internacional con la red de Jeffrey Epstein. Aznar no solo estaba en las fiestas, estaba en el lugar donde se decidía qué fiestas salían en los periódicos y cuáles se borraban de la historia. Los registros de llamadas y correos electrónicos filtrados sugieren una operación de limpieza de reputación a escala global. El objetivo, evitar que el nombre de Aznar y sus socios apareciera en el mismo párrafo que el del depredador de Nueva York. El escudo mediático no era para informar, sino para ocultar la verdad bajo un manto de prestigio artificial. Pero en la era de las filtraciones masivas, no hay imperio mediático que pueda tapar el sol para siempre. El hombre que diseñó su propia leyenda a golpe de titular está descubriendo que el algoritmo de la verdad es implacable. Su escudo se ha roto. Aznar, el arquitecto de la postverdad, se enfrenta ahora al juicio de una opinión pública que ya no cree en sus portadas de seda. El rastro del dinero y las sombras de Epstein están a un solo clic de distancia. Para un inspector de finanzas como Aznar, el dinero nunca debe estar estático. Debe ser dinero zombie, vivo para sus intereses, pero muerto para el fisco. En este 2026, la caída del secreto bancario en jurisdicciones que antes eran inexpugnables ha revelado lo que el halcón de las Azores intentó enterrar durante 2 décadas. No se trata de los ahorros de un expresidente, se trata de una estructura de capitalismo de casino donde Aznar, presuntamente, ha movido beneficios de sus asesorías internacionales a través de fideicomisos en las Islas Caimán y cuentas en la isla de Jersey. El trapo sucio de esta página es la ingeniería de la ocultación, una red de fideicomisos donde él figura como beneficiario final oculto tras capas de abogados londinenses y fiduciarias suizas. La investigación de 2026 apunta a un nodo central en Londres. Allí, un influyente bufete habría gestionado un fideicomiso, Trust, que actúa como el pulmón financiero del clan Aznar. A este fondo habrían ido a parar los bonus por operaciones de éxito en sectores energéticos y de defensa en los que Aznar intermedió.
Lo más escandaloso es que parte de este capital estaría invertido en fondos de capital riesgo que, a su vez, compran deuda soberana española. Es el ciclo perfecto de la ironía, Aznar ganando dinero con los intereses de la deuda del país que una vez gobernó, mientras ese mismo dinero evita pagar impuestos en España. Un patriotismo de bolsillo que se disuelve en las aguas del Támesis. ¿Cómo se cruza el caso Epstein en las Caimán? En el 2026, los fiscales han descubierto que las estructuras offshore utilizadas por el entorno de Aznar compartían los mismos facilitadores financieros que las redes de Jeffrey Epstein y Leon Black. No es una coincidencia de vecindario, es una coincidencia de método. Se investiga si Aznar utilizó estas redes de blanqueo de élite para mover fondos provenientes de comisiones de las monarquías del Golfo, aprovechando la infraestructura de opacidad que Epstein y sus socios perfeccionaron para la alta sociedad neoyorquina. El trapo sucio es que el expresidente podría haber estado operando en el mismo submundo financiero que personajes dedicados a la extorsión y el tráfico de influencias global. En el paraíso fiscal, todos los gatos son pardos y todos los billetes huelen igual. José María Aznar siempre se sintió seguro tras sus capas de sociedades y abogados. Pero en 2026, el intercambio automático de información bancaria ha dejado al halcón sin cielo donde esconderse. Las islas del tesoro están siendo mapeadas y cada cuenta descubierta es un clavo más en el ataúd de su credibilidad. El hombre que se jactaba de la prosperidad de España está descubriendo que su propia prosperidad es la que ahora lo condena ante la historia. El rastro del dinero ha llegado a su puerta. Todo ciclo de poder tiene un acto final. Para José María Aznar, el 2026 no ha traído el reconocimiento de padre de la patria que tanto ansiaba, sino el frío aislamiento de quien ha estirado demasiado el hilo de la impunidad. El hombre que se creyó un emperador moderno, capaz de sentarse a la mesa con los dueños del mundo, se encuentra hoy frente al espejo de sus propios actos. El trapo sucio final no es una cifra en una cuenta de las Caimán, sino la soledad del poder caído. Aquellos a quienes ayudó a enriquecerse ahora le evitan, los medios que una vez lo ensalzaron ahora diseccionan sus vínculos con lo más turbio de la élite global. Aznar, el estratega, ha perdido la batalla más importante, la batalla por su propio nombre. Se rumorea que Aznar prepara su retiro definitivo en los Estados Unidos, buscando la protección de sus antiguos aliados en el ala más dura del Partido Republicano. Pero el escenario ha cambiado. En este 2026, la justicia federal estadounidense ya no ofrece santuario a los amigos de antaños y sus nombres están manchados por el expediente Epstein. Se investiga si el expresidente utilizó su red de fundaciones para mover capitales que hoy son considerados activos tóxicos. El cerco no es solo español, es internacional. La caída de los gigantes financieros que sostenían su estatus ha dejado a Aznar sin el escudo que lo protegió durante décadas. El halcón ya no tiene donde aterrizar sin que un fiscal le espere con preguntas que no tienen respuesta diplomática. ¿Cuál es el legado de José María Aznar? La historia dirá que fue el hombre que modernizó la economía a costa de vender el alma del Estado, el líder que puso a España en el mapa mundial a través de una guerra basada en mentiras, y el estadista que terminó sus días bajo la sospecha de haber pertenecido a los círculos más oscuros de la plutocracia global. Aznar no fue un político que se corrompió, fue un hombre que diseñó un sistema donde la corrupción y el poder eran indistinguibles. Sus trapos sucios son hoy las lecciones de los libros de texto sobre cómo no debe ejercerse el liderazgo en una democracia. Su obsesión por el dinero, su desprecio por la transparencia y su cercanía con figuras depravadas del establishment internacional han borrado cualquier logro de su mandato. El veredicto es unánime, Aznar es el recordatorio de que el éxito sin ética es solo una derrota pospuesta. José María Aznar, el hombre que quiso ser eterno, ha descubierto que el tiempo es el único juez que no acepta sobornos ni asesorías. El imperio se ha desvanecido. Solo quedan las sombras.